Bueno, mi nombre es Juan Camilo Riveros, yo soy asesor de la Dirección de Economía, Estudios y Política de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Entre otros temas, pues digamos que he estado desde el principio en lo que fue la formulación y aprobación, así como ejecución y seguimiento de la política pública distrital de economía cultural y creativa. Y pues digamos que eso compagina en el más reciente plan de desarrollo en el que estamos actualmente, compagina con todas las acciones de inversión relacionadas con reactivación económica. ¿Consideras que la elaboración del COMPES contempla de manera integral, de manera óptima y total a todos los sectores, a los ciudadanos, organizaciones? Y de no ser así, ¿cuál consideras que se debería añadir? De acuerdo. Sí, digamos que a partir del año 2018, cuando se emite la nueva metodología para formulación de políticas públicas y se crea el Consejo de Política Económica y Social Distrital, COMPES Distrito Capital, se estipula que las políticas públicas nuevas que se quieran aprobar en el distrito deben tener una fase de agenda pública con la cual tienen que vincular a diversos actores del ecosistema o lo que se llama actores interesados dentro de cada una de esas problemáticas. En ese sentido, la política pública distrital de economía cultural y creativa desplegó una estrategia de consulta y participación ciudadana que consultó a más o menos 4.000 agentes del ecosistema, donde se incluye los consejos distritales de arte, cultura y patrimonio, socializaciones con las juntas administradoras locales, entrevistas directas con agentes culturales y creativos. Me refiero a agentes culturales y creativos es a empresas o personas naturales emblemáticas del sector que operan aquí en la ciudad, con el fin de ir recogiendo elementos que nos ayudaran a diagnosticar y a comprender cuáles eran las necesidades de política pública que se requieren para el sector. Con esto, pues digamos que cumpliendo con esta misma metodología del COMPES, pues se elaboró pues el diagnóstico de puntos críticos y acciones estratégicas, creo que es que se llama así, con el cual se formularon los objetivos específicos. Pero sí, efectivamente, esta metodología exige la vinculación y consulta directa a agentes del ecosistema y adentro de esto, pues digamos, se reflejan problemáticas con enfoques poblacionales, enfoques etarios y étnicos. ¿Consideras que la implementación del COMPES permite potenciar el desarrollo económico en la ciudad de Bogotá? Por supuesto que lo permite. Uno de los puntos o insumos más importantes que nosotros tenemos dentro de nuestro diagnóstico de la política pública, es decir, dentro del COMPES 02, es la cuenta satélite de cultura y economía creativa de Bogotá. Esta cuenta satélite, que es un ejercicio que se realiza bajo el sistema de cuentas nacionales del DANE, que Bogotá incluso lo realiza en convenio de asociación con el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Lo que hace es generar una cuenta satélite, una cuenta, por así decirlo, existe un sistema de cuentas nacionales, que es el que se encarga de revisar todo lo relacionado con Producto Interno Bruto, y a este sistema de cuentas nacionales se le adicionan lo que se llaman otros sistemas de cuenta que se llaman satélites, porque, digámoslo así, orbitan alrededor del sistema de cuentas nacionales, ¿sí? Son como metodologías complementarias que lo que buscan hacer es un zoom en segmentos de la economía específicos. Acá en Colombia la cuenta satélite de cultura se viene implementando hace ya más o menos unos, ¿qué te diría yo? Unos 10 años, pero a nivel nacional. Y muchos países de la región, muchos países en Latinoamérica lo implementan a nivel nacional. Bogotá, desde el año 2016, desde la anterior administración, empezó como la primera ciudad en el mundo que decidió implementar esa misma metodología de cuentas solamente a una ciudad, a un espacio de ciudad, de tal forma que podamos nosotros contar con información estadística representativa de calidad que nos permita evidenciar cuál es el valor agregado de las actividades culturales y creativas en la ciudad. Esta cuenta
En los últimos resultados que se publicaron ahorita en septiembre de 2021 y que dan los resultados del año inmediatamente anterior, de 2020, muestra que es un sector que está aportando más de 11 billones de pesos a la economía. ¿Qué es importante leer acá? Que incluso en el marco de la emergencia sanitaria, donde muchas de las actividades económicas cesaron completamente y que incluso las actividades artísticas de artes y patrimonio fueron de las más impactadas porque son actividades que requieren de convergencia de públicos, lograron mantenerse o lograron equipararse con niveles de valor agregado muy similares, pues, cercanos a los años anteriores. Esto que evidencia que en Bogotá, gracias a diversos instrumentos de reactivación económica y con enfoque económico para el sector cultural y creativo, gracias a esta política pública, ha permitido tener ese, llamémoslo así, ese colchón o esa resiliencia en cuanto a lo que es adaptación al mercado en situaciones complejas. Entonces, por supuesto que este COMPES, por supuesto que esta política pública dentro de sus distintos objetivos, le apunta al desarrollo económico y, valga decir, como está en el COMPES, un valor económico, pero también un valor cultural, un valor simbólico, porque son bienes y servicios que tienen características diferentes, dados su componente creativo. ¿Crees que es el mayor aporte que tiene este COMPES específicamente a la economía? Importante que, digamos que este nuevo enfoque o estas nuevas acciones focalizadas o que le prestan atención a algo que no es nuevo, me refiero a esa visión de mercado, esa visión económica del sector cultural y creativo, le dio un norte, una hoja de ruta a la ciudad. ¿Qué pasa? Hablar de industrias creativas o hablar de actividades económicas relacionadas con la cultura no es algo que nos inventamos desde la Secretaría de Cultura, de la misma forma que tampoco se lo inventó el Ministerio de Cultura o la Economía Naranja. Lo que hicieron fue darle un apellido, una etiqueta a algo que lleva décadas desarrollándose. Simplemente que a nivel distrital nosotros le pusimos una hoja de ruta. Antes esas acciones puntuales como relacionadas con temas de mercado o con temas de fortalecimiento de agentes para funcionar en el mercado en materia artística, en materia de gestión y emprendimiento, eran proyectos de inversión muy específicos que habían en entidades como la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el IDARTES también tenía una línea de emprendimiento, pero ya con una política pública, con un COMPES, con un plan de acción, se compromete a las distintas entidades, a las distintas, digamos, no solo entidades de nuestro sector, sino entidades de otros sectores como Desarrollo Económico, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, a que en sus planes de desarrollo, perdón, a que en sus planes de inversión, proyectos de inversión de los años siguientes, en las siguientes administraciones, tengan en cuenta estas acciones de fortalecimiento económico de las actividades culturales y creativas del sector. Algo que antes era discrecional de cada entidad, incluso de cada administración, ahora tiene un norte, tiene una ruta, tiene unos objetivos, tiene un paso a paso de cómo lograr mejores resultados para este sector. Entonces ya no son acciones desperdigadas como difuminadas a lo largo de distintas entidades, sino que hay efectivamente unos lineamientos y una orientación sobre cómo organizar y fortalecer este sector en materia económica. Súper. ¿Crees que el COMPES de Política Pública Distrital de Economía Cultural genera un entorno propicio para el desarrollo cultural, social y económico de la ciudad? Si es así, ¿podrías describirnos de manera quizás un poco más detallada sobre cómo se genera ese entorno positivo? Pues un entorno positivo en esos tres aspectos, económico, cultural y social, pues digamos que ahí me voy a adentrar un poquito, no sé si de pronto ahí me estaré adelantando algunas preguntas que tengas más adelante, y me adentro un poco más en los contenidos estratégicos que tiene la política pública. Uno, espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas. Reconocemos que en la ciudad hay lugares físicos, estamos hablando de calles y carreras concretas, de edificaciones, que tienen una actividad intensiva de
de manifestaciones culturales, de manifestaciones creativas, con sentido de mercado incluso, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de barrios como el barrio San Felipe, que es muy rico en galerías en galerías de arte y que ellos mismos han generado circuitos de circulación, consumo y de preparación de públicos. Estamos hablando de espacios como Teusaquillo, como Usaquén, que lo que hacen es buscar darle respaldo, darle un empuje a los agentes culturales que ya operan en esta zona. ¿Por qué? Porque dentro de una política pública, reconocer que hay espacios físicos en la ciudad que tienen una vocación cultural permite integrarlo no solamente a otros sectores como desarrollo económico, incluso en el componente de turismo, sino también en componentes de fortalecimiento y formación, no con sentido artístico, sino con sentido de emprendimiento, para que sean sostenibles en el largo plazo. ¿A qué referimos? Muchas veces digamos, se tiene esta concepción de que nuestro sector depende mucho de los presupuestos públicos, depende mucho de digamos, de las convocatorias, de los recursos que quedan abiertos a concurso y pues los recursos son limitados, ¿sí? Entonces, lo que se hace es girar esa perspectiva y reconocer que lo mejor es generar capacidades instaladas dentro de estos agentes para que ellos se puedan desarrollar de forma independiente, con libre agencia, dentro de un sistema de mercado. ¿Cómo? Mediante mejores espacios que nosotros promovemos, mediante formación de capital humano, porque si bien pueden tener una muy gran experiencia artística, experiencia creativa, carecen en su mayoría de capacidades y conocimientos gerenciales, de emprendimiento, tributarios, etcétera, que los ayudarían a funcionar de mejor manera en el mercado. Tercero, pues fuentes de financiación, pero estamos hablando, bueno, también de fuentes de financiación mediante convocatoria, pero que lo que buscan es, digámoslo así, financiar proyectos que les permitan seguir funcionando en el mercado, no proyectos de creación donde, digamos, el estímulo se entrega simplemente para crear o hacer una obra de teatro y listo, quedó, sino que sean estímulos que estén enfocados en generar también capacidades instaladas para que cada vez dependan menos de las convocatorias. Y de esta misma forma, lo que buscamos también es eliminar cuellos de botella. Por ejemplo, nosotros hemos venido trabajando estos últimos meses con Asobancaria y con el Ministerio de Cultura, con unas mesas de trabajo mesas de trabajo con la banca privada para identificar cuellos de botella en fuentes de financiamiento y servicios financieros para nuestro sector, de tal forma que se adapten a las realidades de su actividad y pues digamos que flexibilicen ciertos requerimientos para poder acceder a créditos blandos y créditos que sean fáciles de pagar. Cuarto, pues circulación. Efectivamente, pues si fortalecemos la oferta, pues necesitamos fortalecer la demanda, que se generen ferias, festivales, así como conexiones entre agentes para que encuentren mejores formas de coordinarse y de trabajar conjunto en sus proyectos. Y quinto, pues para nosotros es importante todo lo que es gestión de conocimiento, que es generar cada vez más y mejores estadísticas y diagnósticos de nuestro sector que nos permitan seguir viendo cómo evoluciona y cómo se va transformando para, con base a eso, ajustar la gestión pública. Entonces, sí, digamos que aunado todo eso junto, efectivamente da un ecosistema mucho más amable, mucho más sostenible para el desarrollo de actividades económicas, quiere decir, de producción de bienes y servicios que funcionen en la ciudad, incluso en condiciones tan complejas como lo es la recesión económica que hemos estado viviendo a partir de la emergencia sanitaria. ¿Consideras que a través de la promoción y el incentivo de la economía cultural y creativa se promueve el reconocimiento al respecto y la protección de los derechos y libertades culturales? Si es así, ¿de qué manera? Y si nos puedes dar un ejemplo, sería genial. Espérate, a ver si la entendí bien. Si a partir del COMPES se da garantía al acceso a la cultura y los derechos culturales, totalmente, totalmente, porque hay algo que lo mencioné anteriormente, pero quiero hacer de pronto un poco de énfasis, y es que
El derecho a la cultura es algo que no solamente está en el derecho a yo como agente cultural ejercer mi actividad, sino en el derecho a que la ciudadanía disfrute de la cultura y disfrute de las manifestaciones culturales que hay en la ciudad. Al tener una política pública que lo que busca es generar sostenibilidad en la, digámoslo así, en la producción de bienes y servicios culturales, genera mayor oferta y mayor goce efectivo de esas actividades. ¿En qué sentido? En que un agente cultural, un artista, no sé, un fotógrafo, no va a tener que depender siempre de las convocatorias del programa distrital de estímulos o del programa nacional de estímulos para poder tener un dinero con el cual financiar sus proyectos de fotografía, sino que pueda efectivamente tener las iniciativas, tener los elementos propios adquiridos, los conocimientos y los espacios para poder desarrollar su actividad de forma continua y sostenible. Eso ya de por sí es garantizar un derecho de acceso, al desarrollo de libertades culturales. De la misma forma, pues por el otro lado, pues que la ciudadanía pueda tener garantía de acceso al consumo de bienes y servicios culturales y creativos, también es una garantía de derechos culturales alrededor de lo que es ese consumo efectivo de bienes y servicios que van a estar en el mercado. Eh, digámoslo así, también en productos, digamos, ya muy concretos dentro de la política pública, pues me refiero dentro de programas que están contemplados dentro del plan de acción. Por ejemplo, en el marco de la reactivación económica, pues nosotros desarrollamos un programa que se llama Escultura Local, que lo que hizo fue financiar proyectos en las localidades con los recursos de los fondos de desarrollo local, de tal forma que en el marco de la reactivación económica se continuara generando bienes y servicios culturales y creativos en las localidades y además tuvieran un enfoque de reactivación, ya que lo que se pedía en esta tipología de proyectos era que se generara empleo y consumo de otros bienes y servicios diferentes a los culturales y creativos en las localidades. Entonces, se vuelve un proyecto cultural y creativo como un detonante de desarrollo económico y reactivación en cada una de las localidades que se suman al programa. Y ha sido tan exitoso que incluso ya vamos para una tercera versión, gracias a que han sido proyectos muy nutritivos y que han defendido y han garantizado el derecho a la cultura, incluso en condiciones complejas como la emergencia sanitaria. Ok. Listo. Entonces, dentro de tu ejercicio, dentro de la Secretaría, ¿cuáles son los mayores retos que has evidenciado o se encuentran en la ejecución del COMPES? Los mayores retos, muchísimos. Bueno, ¿qué te dijera yo? Pues claramente el COMPES, pero digámoslo así, cuando hablo COMPES no hablo específicamente del documento COMPES, sino de la metodología del Consejo de Política Económica y Social, ha supuesto varias, digamos, ha sufrido, bueno, no es que haya tenido problemas, ha avanzado lentamente en lo que es el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, al menos las que fueron aprobadas recientemente, porque pues, ¿qué pasó? La administración anterior aprobó más o menos, si mal no recuerdo, unas 20 políticas públicas en lo que fue el último semestre de 2019. Estamos hablando de un montón de políticas públicas que quedaron aprobadas y en enero de 2020 pues llega nueva administración. Ese cambio, ese lapso, esa transición de gobierno ha sido aún a día de hoy un poquito, digamos, no diría que traumática, pero que ha generado ciertas obstrucciones o que no fluya del todo dentro de las distintas entidades cómo ejecutar cada una de las políticas públicas. Entonces yo creo que uno de los cuellos de botella ha sido un poquito la articulación institucional, aunque también reconozco que ha mejorado bastante, sobre todo en el último año. Quien se encarga de velar o quien es la Secretaría Técnica del COMPES es la Secretaría Distrital de Planeación y digamos que mientras se iban solucionando otros cuellos de botella con relación a políticas públicas que aún seguían pendientes de formular o políticas públicas que están en proceso de actualización
porque el COMPES del Distrito Capital también lo que estableció es que aquellas políticas públicas antes del 2018 que fueron aprobadas mediante decreto tenían que actualizarse y crear un nuevo plan, un plan de acción para responder a los objetivos de su política pública. Entonces estamos hablando de un cuello de botella en materia de que son muchas políticas públicas, un ecosistema de políticas públicas muy grande en la ciudad que generó cierto avance un poco lento dentro pues de la, digamos, la arquitectura institucional del distrito, pero se ha ido destrabando. De hecho ya hay unas acciones concretas, unas directrices claras sobre cómo ya tener despejado ese panorama de aquí a junio del año entrante. Y dentro, pues, digamos, de ese avance lento, pues, nosotros como COMPES número 02 hemos tenido también, digamos, cierto avance lento en cuanto a seguimiento y evaluación de nuestra propia política pública, pero no necesariamente por, digámoslo así, por responsabilidad nuestra, sino porque la administración en general ha tenido que irse adaptando lentamente a esa nueva metodología que dejó aprobado, pues que dejó como herencia. ¿Cuál es tu percepción sobre la infraestructura física existente, tanto en la Secretaría como en la ciudad, para el desarrollo de la cultura? La infraestructura física. Cuando dice infraestructura física nos referimos a teatros, auditorios. Bueno, pues yo tengo que decir que en cuanto a infraestructura física, que es del nivel distrital y que es, digamos, propiedad del distrito, todo está ok. Nosotros contamos con espacios muy adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas, por ejemplo, todo lo que es la Cinemateca Distrital, que estamos hablando de una inversión muy grande que se hizo del sector cultura, recreación y deporte, y que lo que ha generado es tener unos espacios muy óptimos para la exhibición de obras audiovisuales, y no solamente obras audiovisuales, sino también laboratorios de co-creación y otro tipo de actividades relacionadas con el sector audiovisual que generan construcción de agentes y construcción de nuevas ideas y nuevos proyectos. Entonces estamos hablando de que no es solamente pensarse el sector audiovisual, por ejemplo, como algo que es solamente exhibición, sino también tener en cuenta lo que hay detrás de esto en cuanto a ideación, coordinación, producción, y los mismos espacios distritales se están volcando a tener en cuenta eso. Hay otros escenarios también importantes, por ejemplo, ahorita en estos momentos la Fundación Gilberto Alzate Avendaño pues está acelerando todo lo relacionado con el Bronx Distrito Creativo, que por historia patria ya sabemos cómo fue la intervención que hizo el distrito en su momento sobre este espacio, y que como proyecto de recuperación y renovación y revitalización urbana, pues se ha encaminado a generar un distrito creativo, a crear una infraestructura relacionada con formación técnica para oficios de las artes y el patrimonio. Esto va a existir una sede del SENA, y de la misma forma en la que se está configurando ya como el anterior batallón de reclutamiento se está creando, se está configurando como un espacio de multifuncional para que distintos emprendimientos puedan tener aquí sus talleres de trabajo, y de tal forma que pues al tener los emprendimientos cerca se generen también nuevas redes de trabajo. En cuanto al distrital, entonces yo diría que el distrito ha mantenido una muy buena inversión, una muy buena adecuación y actualización de todas sus infraestructuras. Y en cuanto al nivel privado, pues digámoslo así, cada vez hay más recursos y más flujo de recursos para lo que son las actualizaciones y renovaciones de salas de teatro, por ejemplo, porque gracias a que no se han suspendido distintos cobros o recaudos que son específicos para el sector cultura, se ha logrado financiar todavía ese tipo de adecuaciones. Creo que Bogotá es bandera en el país en cuanto a tener ese sistema de incentivos y ese sistema de flujo de recursos para actualizar y mantener buenos espacios de exhibición. Creo que el reto está más que todo en que se pueda hacer una muy buena conexión con los públicos. Tal vez a veces los espacios culturales no son dinámicos, no tanto porque
sean malos espacios, sino porque no hay buena conexión con la ciudadanía, no hay suficiente información. Hace falta educar más al consumidor en cuanto a la oferta que hay de bienes y servicios culturales y creativos para que la aprovechen más. Y para eso, pues, eso lo deja muy en evidencia, pues, las distintas investigaciones de consumo cultural que levanta el DANE, donde se ven, pues, digamos, indicadores relativamente bajos a nivel región, pues, cuando se compara con región, nosotros estamos muy por debajo del promedio en consumo cultural. Genial. Los recursos globales requeridos para la implementación de la política se estiman en 247.170 millones de pesos. ¿Consideras que es suficiente este presupuesto? Y si no, ¿cómo debería complementarse? ¿Y cuáles son las líneas principales de intervención de ese presupuesto? Consideramos que sí, yo considero que sí es justo en la medida en que en ese presupuesto hay que tener en cuenta que en el plan de acción de los COMPES no aparecen presupuestos, aparecen costos indicativos que lo que hacen es dar un rastro a las entidades distritales sobre cuál sería el posible costo de implementar esos productos en los años siguientes, bueno, en los años que tiene vigencia la política pública. Esos costos pueden ser más, pueden ser menos por distintas variaciones de mercado o efectos inflacionarios, pero en la medida que son costos indicativos, lo que hace es una proyección, una estimación de cuánto se requeriría poder tener disponible dentro de los proyectos de inversión para poder ejecutar esos recursos. ¿Por qué creo que sí es suficiente? Porque lo que se contempla, lo que se busca es asegurar principalmente lo que son, digámoslo así, los programas que han venido funcionando en los últimos años direccionados, digamos que compaginan o que se ensablan perfectamente con los objetivos de la política pública, como aquellos que ha venido haciendo, por ejemplo, en formación e incubación el Instituto Distrital de las Artes, o aquellos que son también de formación en competencias blandas que ha desarrollado la Secretaría de Desarrollo Económico. Y, digámoslo así, son recursos que lo que buscan es asegurar tanto la inversión que se necesita en recurso humano especializado para desarrollar los proyectos, como también en el recurso humano que se necesita para hacer y ahí conecto con tu otra pregunta de si se puede ampliar el presupuesto, el recurso humano especializado para hacer ¿cómo diría? La exploración o los acuerdos de adquisición de nuevos recursos. ¿Qué pasa? Que en la medida que como son costos indicativos, lo que se busca es que también se abarque y se recojan más recursos, ya sea de cooperación internacional, ya sea de recursos de Sistema General de Participaciones, por ejemplo, que se vayan direccionando a los mismos programas que ya están en el plan de acción. Entonces, un programa que, voy a decir cualquier cosa, que de pronto dentro del plan de acción tiene un costo indicativo de más o menos, voy a decir cualquier cosa, 20 millones de pesos, puede fácilmente en el largo de estos 20 años tener una ejecución del 500, 600% gracias a nuevos recursos que además de forma muy provechosa digamos que el paradigma de inversión de cooperación internacional que se ha venido gestando en los últimos años cada vez reconoce más esa inversión que es muy óptima para desarrollo cultural y social gracias a actividades culturales y creativas. Entonces, me parece que sí, es justo y le apunta a los mínimos que se necesitan para poder desarrollar esos productos o ese horizonte de productos. Genial. ¿Consideras que para la activación efectiva de la economía cultural en la ciudad de Bogotá es necesario contar con el apoyo del sector privado? ¿Y cuáles serían esos aportes del sector privado en caso de que la respuesta sea afirmativa? Pues totalmente. Creo que algo que es importante acá es que una política pública, si bien tiene una responsabilidad, digámoslo, fundacional dentro de las entidades del sector público,
lo que se busca es que sean también detonantes para invitar a nuevamente me vuelvo a lo que hablábamos al principio en cuanto a los actores interesados dentro de la problemática alrededor de fortalecer la economía cultural y creativa. Lo que se busca es ser ese detonante para invitar, por ejemplo, a gremiaciones como las cámaras de comercio, en este caso la Cámara de Comercio de Bogotá, para que siga trabajando en pro de actividades que generen un fortalecimiento del sector. Valga la ronda, pues valga el ejemplo, por ejemplo, todo lo que es liderar los clústeres de industrias culturales y creativas que tienen ellos en distintas temáticas creativas, porque pues es necesario que el sector público no solamente, perdón, que el sector privado no solamente sea beneficiario de muchos de los estímulos e incentivos que se puedan reglamentar, sino que sea también el mismo promotor de esos programas. En ese sentido, pues nosotros como Secretaría de Cultura al menos buscamos siempre trabajar muy de la mano de las comisiones regionales de competitividad, por ejemplo, dentro de los clústeres de la Cámara de Comercio. Y últimamente, pues digamos, hemos tenido también lo que te decía, unos acercamientos importantes con la banca privada, también como responsables del mercado financiero que impacta pues a todos, ¿sí? Entonces sí, el rol del sector privado es importante, el rol del sector privado nosotros lo incentivamos y una política pública no es exitosa si solamente depende del sector público. ¿Crees que la normativa restringe el desarrollo de actividades culturales y creativas en el territorio? La normativa no prohíbe actividades culturales y creativas en circunstancias normales, pero sí lo ha venido haciendo en el marco de la emergencia sanitaria. Por lo que te comentaba anteriormente, pues dada la contingencia en cuanto al contagio del COVID-19, pues las actividades de artes y patrimonio, las actividades de espectáculos fueron de las primeras que incluso empezaron a verse afectadas porque son actividades que involucran público, involucran no necesariamente aglomeración, pero pues involucran, digámoslo así, reunir muchas personas en un solo espacio. Entonces la normativa en su momento fue muy restrictiva, en su momento fue, digámoslo así, muy batallada, muy peleada entre la administración distrital y el gobierno nacional, porque la administración distrital no puede reglamentar o no puede modificar normativa de salud pública de ese calibre sin antes haya una aprobación o un cambio normativo al nivel nacional. Pero entonces desde la Secretaría de Cultura sí nosotros estuvimos muy de la mano del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Salud buscando modificar los protocolos de bioseguridad que se necesitan para el funcionamiento de las actividades culturales y creativas. Tanto que al día de hoy ya podemos decir que la normativa es mucho más flexible y que ya se permiten, por ejemplo, aforos del 100% siempre y cuando las asistentes tengan carnet de vacunación. Hace 6 meses eso era impensable y pues eso era una problemática muy, muy difícil para nuestro sector. Hoy en día estamos afortunadamente en un panorama muy diferente, pero fue también gracias a esa, digámoslo, a esa gestión muy insistente que hicimos desde el nivel distrital. ¿Cuál es el mayor obstáculo que evidencias en el campo de la participación ciudadana dentro del campo del arte y la cultura? Bueno, pues más que obstáculos, yo veo muchas virtudes en el sistema de participación de arte, cultura y patrimonio de la ciudad. De hecho, nuestros consejos locales de arte, cultura y patrimonio, nuestro consejo distrital de arte, cultura y patrimonio fue actualizado, si no estoy mal, en el año 2019. Hubo nuevas votaciones para elección de consejeros y dentro de estos consejos hay un consejo local. Dentro de cada localidad hay un consejo distrital que aglutina representantes de distintos consejos sectoriales dentro de las localidades. Estamos hablando de una arquitectura de participación muy grande con representantes en las localidades que precisamente como consejeros siempre están muy de la mano o están muy cerca de las acciones y las inversiones que hacemos desde el sector público para dar su guía y dar su experiencia ciudadana y participativa dentro de lo que se desarrolla. Entonces, yo no te sabría decir si hay obstáculos en la participación, porque no es mi, ¿cómo le diría? No es mi fuerte,
pero sí te podría decir que veo que nuestra arquitectura y nuestro sistema de participación es de los más grandes y sólidos que hay en el país. A eso, pues, si quieres ampliar un poco más de este tema, pues buscas Sistema de Participación en Arte, Cultura y Patrimonio de Bogotá. Genial, sí, hace un par de días tuve una pequeña entrevista con el subsecretario de... Espérame, se me olvidó. Subsecretario de Participación de Cultura. Espérame ya. El director, Henry. con Henry Con Murray. Henry Ok, no, Murray. pero él no es de participación, él es el subsecretario de Cultura Ciudadana. Es Cultura ¿Sí? Ciudadana. Es que esta Ellos se pregunta es muy encargan más, enfática en esto. ellos se encargan mucho del tema como de actitudes, imaginarios alrededor de la cultura, bueno, de lo que hacemos, o sea, cultura ciudadana, y se encargan mucho de hacer mediciones y diagnósticos de comportamiento de la ciudadanía en materia, pues, no solamente de arte, cultura y patrimonio, sino de temas de convivencia. Listo. ¿Consideras que hay alguna categoría específica de la población que requiere mayor atención o intervención por parte de la Secretaría de Cultura y Desarrollo? ¿Alguna población? Pues bueno, digamos que aquí hay que tomar varias cosas y es que en materia, por ejemplo, de acciones afirmativas para programas o acciones con enfoques, por ejemplo, poblacionales o etarios, dentro de, precisamente dentro de esta dirección que te estaba hablando antes, asuntos locales y participación, se garantiza el acceso a programas y recursos para poblaciones específicas. Estamos hablando pues entonces de poblaciones étnicas, poblaciones jóvenes, poblaciones adultos mayores, poblaciones víctimas de la violencia. Pero entonces, digamos lo que ya cuando uno identifica, uno ve dentro de los programas que no tienen enfoque, pues lo que no quiere decir que no hayan programas con enfoque, dentro de los programas que no tienen enfoque, uno ve siempre como mayores necesidades o mayores dificultades, tanto para, ¿cómo le diría? Tanto para poder presentar proyectos, saber presentar proyectos, saber adaptarse a nuevas tecnologías o a nuevos medios, que cada vez, tú sabes que es algo que día a día corre y se actualiza y va manejando. Por lo general, los rangos etarios más altos tienen mayores dificultades de adaptarse a esos nuevos medios y esas nuevas formas de trabajar desde el sentido económico de la cultura y la creatividad. Entonces, creería, pues digamos que sí sería una población que requeriría un poquito más de atención, pero pues digamos que también dentro del marco de la política pública lo que buscamos es también fortalecer esas habilidades en competencias tecnológicas, en nuevas habilidades mediáticas, marketing digital y demás. Entonces, digamos que de una u otra forma, dentro de esas problemáticas que hemos identificando, también nosotros estamos proponiendo soluciones. Desde tu aprendizaje académico, ¿consideras que el cumplimiento de este COMPES representa un reto para el distrito como tal? Un reto para el distrito, por supuesto, sí. Yo creo que específicamente para esta administración, pues que le aterrizó pues como a todas les aterrizó de sorpresa el tema de la emergencia sanitaria. El tema, esto de una u otra forma, antes, bueno, como le decía, logró dejar mucho más en claro la necesidad de que una política pública que se preocupe o se enfoque en la sostenibilidad económica de los artistas y los creadores es muy necesario, ¿sí? Digamos que la recesión económica y la necesidad de la reactivación económica trajo de plano que una política pública de esta naturaleza era necesaria para la ciudad y esta administración pues le está metiendo mucho pecho y mucho pulso a que en esto, al menos en estos años que quedan de administración, sea una de las políticas públicas que más vaya a ayudar a sacar a flote a los agentes culturales. Y pues seguirá siendo un reto para las siguientes administraciones, tal vez no en un panorama tan adverso como el de la emergencia sanitaria, pero seguirá siendo un reto siempre
seguir fortaleciendo un sector que desde hace mucho tiempo no tenía, digamos, esos proyectos y esos programas con este enfoque de sostenibilidad. Ok, y ahora sí te hago la última pregunta para cerrar. ¿Cuáles consideras que serían unas prácticas efectivas para promover dentro de los ciudadanos una participación económica en el sector cultural? Definamos participación económica. No, digamos que la pregunta hace más referencia como a los incentivos, o sea, cómo generamos esos ambientes propicios para que la gente comprenda que el arte y la cultura también generan desarrollo económico. Digamos que esos imaginarios o esas barreras culturales alrededor de las actividades culturales y creativas como eje de sustentabilidad y desarrollo económico, eso es algo que, si bien todavía está muy difícil ahorita, creo que ha cambiado en los últimos años. Bien que mal, con todos sus peros, el discurso de la economía naranja ha ayudado un poco a eso, ¿sí? El discurso de la economía naranja, de una u otra forma, desde el nivel nacional, desde las decisiones que toma el gobierno nacional, el Ministerio de Cultura, ha direccionado un poco más y ha enfilado también un poco más a otras instituciones como el Ministerio de Comercio, Bancoldex, Alsena, en enfocar programas y, programas y ofertas para fortalecer este sector. Creo que entonces sí ha habido como, se percibe y se ve cada vez más, diría, como más ayuda, Avance. más avance institucional para, en cuanto a que esto es algo sostenible. Hay mucha oferta, por ejemplo, incentivos tributarios, exención de renta, obras por impuesto, cosas que no se veían antes, ¿sí? Y desde el nivel distrital, pues nosotros también, con todo lo relacionado con distritos creativos, nuevas convocatorias enfocadas en microempresas y actividades culturales dentro de la ciudad, también permite ver que hay un cambio de chip en cuanto a que esto es un sector, toca decir la palabra, es un sector rentable y tiene oportunidades y tiene respaldo desde lo público. ¿Cómo seguir trabajando para que eso siga cambiando de forma positiva? Pues nada, seguir implementando la política pública y seguir teniendo la misma coordinación institucional para que todos apostemos a la cultura y la creatividad con ese enfoque de mercado. Genial. ¿Quisieras agregar algo extra a nivel general para ti que fue a nivel personal hacer parte de la creación y de la ejecución de este COMPES? No, pues, ¿qué te dijera yo? No, creo que ya lo mencioné anteriormente, pues digamos que el tema de la metodología COMPES, o sea, no hablando de nuestro COMPES, sino del COMPES como instancia distrital, pues que al ser tan exigente, al ser tan metódico, lo cual está muy bien, tan riguroso, eh, y al tiempo, al ser tan riguroso y al haber tantas políticas públicas con necesidad de ser formuladas y actualizadas, pues se generó un efecto tapón, ¿sí? Un efecto embudo en el cual incluso hoy día la administración distrital está adaptándose y generando nuevos instrumentos de actualización de políticas públicas. Creo que es algo es importante porque, pues, digamos, ya un comentario más personal hacia lo que tú estás estudiando, y es que, pues, las políticas públicas no pueden ser esquemáticas. Lo que hemos aprendido a partir de este COMPES es que, si bien hay buenas prácticas en materia de formulación y seguimiento de políticas públicas, tienen que estar estas metodologías tienen que estar siempre en constante revisión y adaptación a la realidad. Entonces, eso es algo que ha hecho esta administración, afortunadamente, y esperemos a ver el año entrante, cuando ya todas esas políticas públicas represadas estén actualizadas y estén aprobadas, a ver qué sigue. Genial, de verdad te agradezco muchísimo por el espacio, aprendí un montón de cosas, entonces pues nada, muchísimas gracias. Bueno, Angie, con mucho gusto, y pues aquí estoy atento para lo que llegues a necesitar.